Bueno, quisiera hacer algunos comentarios a la luz de la experiencia que Iván nos ha compartido y también a la luz de la petición de la propuesta, mejor dicho, de los colegas de Yarna, sobre lanzar algunas luces de lo que este proceso podría inspirar o podría también dar lecciones, buenas y malas, desde el punto de vista de Guatemala y los pañales en los que nos encontramos en la cuestión de consulta desde el punto de vista del derecho, ¿no? Para comenzar, me gustaría enmarcar, digamos, la cuestión de la consulta en el momento histórico en el que empieza a hablarse de consulta. Mi reflexión va a ir mucho en la línea de las inquietudes de Pablo, en este sentido, y es que, como sabemos, en los años 80 y 90, en América Latina, bueno, en todo el mundo, empieza a consolidarse el modelo neoliberal. Y en América Latina esto acontece a través de las medidas de ajuste estructural derivadas del consenso de Washington. Justo en esta época es que se aprueba el convenio 169 de 1989, justo a finales de los 80, por arrancar los 90, y toda esta serie de tratados de libre comercio, de acuerdos de asociación que estaban a la puerta también con los europeos, y de la necesidad, digamos, de preparar una pista de aterrizaje para contratos millonarios que venían, digamos, ¿no? Y de un modelo extractivista que estaba... Nunca ha dejado, desde tiempos de la conquista, nunca ha dejado de ser extractivista el modelo de desarrollo, pero sí que hubo un parteaguas, digamos, ¿no? A principios del siglo, desde los 90, en el incremento de proyectos extractivos de los recursos. Entonces hay que ubicarnos en este momento histórico, en ese contexto, para entender que al final de cuentas el derecho, todas las leyes y el derecho internacional no escapa a esto, es el puro reflejo de las relaciones de poder que subyacen, digamos, ¿no? Y bueno, por algo la consulta, por algo las contradicciones que ya Iván nos comentaba, la contradicción esta que tú señalas, ¿no? Sobre la libre determinación, y por algo un derecho a la consulta y al consentimiento que están planteados, digamos, como parte de una gramática neoliberal, como parte de una caja de herramientas de la gobernanza neoliberal, que es el lenguaje que se puso de moda y políticamente, desde la corrección política hablando, digamos, la consulta y el consentimiento entran. Me imagino que el punto de vista crítico de este señor también tiene que ver con esa caja de promesas, digamos, ¿no? Entre las que están la consulta, el consentimiento y una serie de derechos colectivos que muchos críticos las ven como una válvula de escape para la conflictividad social, porque finalmente no terminan resolviendo estructuralmente nada. Y es que, en realidad, como hemos visto, pues la consulta desde México hasta la Patagonia, bueno, el Perú tiene la experiencia en ese sentido, se han avanzado más desde el punto de vista normativo y desde el desarrollo de los derechos, pero desde México hasta la Patagonia no existen leyes, como Iván nos compartía, en algunos lugares hay directivas, bueno, en Colombia hay una directiva, pero ellos en realidad tienen jurisprudencia. Otros países, por ejemplo México, se vio frustrado el intento de legislar por una serie de, por falta de legitimidad en la consulta, de la ley de consulta, digamos, ¿no? El gobierno, lo que suele suceder, se convoca a los amigos, se convocan los amigos políticos por lo general, para consultar en un proceso que se quiere, digamos, presentar como legítimo y que dura poco tiempo. Entonces los gobiernos han estado, en Chile pasó lo mismo, bueno, en Argentina no existe ley de consulta y de hecho lo que querían era reformar el Código Civil mercantil e incorporar ahí el derecho a la consulta sobre la propiedad indígena, lo cual era una aberración jurídica desde el punto de vista que el Código Civil regula la propiedad privada. Entonces estaba claro, digamos, hacia dónde quería ir la reforma. Y todo este tipo, digamos, de fenómenos se han visto desde entonces, ¿no? Desde los años 90, pero es en este siglo en donde empieza, digamos, bueno, y más en la segunda década, donde empiezan los esfuerzos más en serio por parte de los gobiernos, porque empiezan a tener la presión de haber sido signatarios del Convenio 169 y de la reciente Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, pues es importante partir de esto, digamos, ¿no? Que estamos hablando de un derecho a la consulta que no contempla la vinculancia, que sí contempla la vinculancia siempre y cuando las comunidades estén de acuerdo con la propuesta del Estado,
pero si hay un no indígena, si hay un disenso, es imposible. De ahí ya no hay derecho, digamos, es el Estado que dice yo aquí tengo la última palabra. Esa visión estatocéntrica es la que choca precisamente con el derecho a la libre determinación, que ha sido la conquista, digamos, histórica más difícil en toda la historia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por algo ha sido la más difícil, y es porque la libre determinación no es otra cosa que el reconocimiento de la facultad de las comunidades y pueblos indígenas, no solo de definirse y de determinarse como sujetos políticos e históricos, como interlocutores colectivos frente al Estado, sino de definir su propio modelo de desarrollo, su propio modo, su propia concepción, incluso si es desarrollo, si es buen vivir, si es bienestar, como le quieran llamar, ¿no? Y desde el punto de vista económico, cultural, social, etc. Por algo es que esta conquista histórica que llega hasta el año 2007 con la declaración de ONU, se llevó más de 20 años en discusión en la ONU, ¿verdad? Era un tira y encoge, porque nadie quería reconocer la libre determinación por el temor a la secesión. Bueno, la historia del mundo se trata de eso, ¿no? La libre determinación de los pueblos desde la descolonización en la segunda mitad del siglo pasado, ese es el debate, ¿no? La resistencia de los estados para reconocer la libre determinación, las metrópolis frente a las colonias. Y en aquella época, cuando estaba esa discusión, se zanja el conflicto, digamos, diciendo, ok, se reconoce la libre determinación, hubo un criterio, digamos, de separación geográfica, entonces, tienen derecho a la libre determinación los pueblos que estén separados de la metrópoli, los africanos, por ejemplo, las colonias africanas, pero los pueblos indígenas no entraban en ese supuesto, las minorías, por ejemplo, en Europa tampoco, los catalanes, los vascos, todas estas historias que vienen del siglo están ahí, y es el derecho internacional el que ha estado como un poco en la jugada, ¿no? Tratando de dar a veces válvulas de escape para mantener una cierta estabilidad política, pero en este caso, de la libre determinación, los indígenas tuvieron que seguir durante, digamos, más de 50 años tratando de que se les reconociera además un derecho a la libre determinación que es sui generis, porque no implica secesión del territorio, o sea, ninguna lucha indígena, ni siquiera la zapatista, que ha sido, digamos, la más, que ha tenido la más mediática desde este punto de vista, ha pedido secesión formal del territorio. O sea, lo que se ha tratado siempre de negociar con el Estado son márgenes de autonomía. Y por supuesto que esos márgenes de autonomía incorporan la raíz de este problema, que era precisamente lo que tú decías. La raíz del problema se nos presenta por lo general como una cuestión de derecho, una cuestión legalista. Hace falta una ley de consulta, se están otorgando muchas concesiones sin consultas, que a la gente no se le pregunta, y entonces hace falta una ley, y ahí vamos a estar todos contentos, cuando en realidad la raíz del problema tiene carácter sistémico, ¿no? Hay dos miradas distintas del mundo chocando cada vez con más violencia por la intervención del Estado. Estamos viendo cómo los Estados se enfrentan a estos conflictos, y esto tiene un carácter epistemológico, no es un problema jurídico. Los conflictos socioambientales tienen una raíz sistémica. Son dos maneras de mirar la relación entre los seres humanos y la naturaleza, entre los seres humanos y sus territorios. Y eso es en realidad lo que casi ninguna discusión jurídica en derecho internacional lo ha tenido más en cuenta. A lo mejor Iván nos comenta después, por eso no te lo pregunté ayer, pero hasta qué punto este problema o la raíz del problema se consideró realmente en las discusiones legales, porque la discusión de leyes de consulta casi en todo, bueno, en el ministerio se han tratado, parten, digamos, de la excusa típica del Estado para no hacer consultas. La excusa típica es: carecemos de reglamentos, carecemos de leyes, nuestro derecho interno no tiene las herramientas, estamos desarmados, bla, bla, bla. Entonces, hablamos de circunstancias de tiempo, modo y lugar de la consulta. Son cuestiones meramente formales. Se va a ver completamente la discusión de fondo, que es el modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? No cómo queremos el modelo que el Estado tiene. Este modelo de desarrollo y la vinculancia, por supuesto, el reto y todas estas palabras prohibidas, digamos, ¿no?, en las leyes sobre consulta. Desde este punto de vista, a mi entender, el derecho mantiene, digamos, aunque en las discusiones de los juristas se habla casi siempre de la colonización como un momento histórico que se quedó petrificado por ahí hace muchos siglos, en realidad el derecho lo que mantiene es una continuidad colonial que incluye prácticamente todas las leyes. Y lo vemos, ayer hablábamos de esto, lo vemos desde los tiempos del requerimiento, cuando
en los tiempos de la conquista, de la ocupación europea en América, lo que sucedía era que llegaban los conquistadores con un acta, ¿verdad?, a leerla en español, por supuesto, a las comunidades indígenas para expropiarlas de sus tierras, y lo que se les decía ahí era, a ver, hay dos caminos, aquí el rey es el que manda y tiene la legitimidad dada por el Papa, ¿no? Hay dos caminos, que ustedes se entreguen por las buenas y nos entreguen sus tierras y se vuelvan nuestros siervos, o que digan que no y les declaremos una guerra justa. Hoy por hoy, la consulta o los conflictos socioambientales estallan y están estallando en nuestra cara todos los días precisamente por la misma lógica. Se llega, y esto lo vemos en la exposición que Iván ya nos compartía, y que está pasando no solo en Perú, sino mismo con nosotros y en todos lados. Llega el Estado y dice, bueno, tenemos este megaproyecto, se entregan sus tierras por las buenas, y lo que vamos a hacer es repararles y, bueno, tratar de hacerles partícipes. En Guatemala ni siquiera pasa esto, pero digamos que en el mejor de los casos pasa esto, de hacerles partícipes por las buenas, ¿no?, de las ganancias y tal. Y si no quieren, pues ahí está el ejército y ahí está la policía de desalojarlos por las malas, ¿no? Entonces, esa lógica, esa continuidad colonial sigue imbuyendo las leyes, la relación del Estado con los pueblos indígenas, a pesar de, como tú decías, de que la retórica del Estado nos diga que están tratando de superar los esquemas asimilacionistas e integracionistas, ¿no? A lo mejor los ejemplos más cercanos que tenemos, por lo menos declarativamente en sus constituciones, haber roto con este esquema, hay una ruptura ahí sistémica, son Ecuador y Bolivia con sus recientes constituciones, en donde a partir de la idea de plurinacionalidad sí se reconoce a las comunidades indígenas, a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos históricos, políticos, interlocutores con el Estado. De hecho, hay un reciente fallo de la Corte Constitucional Boliviana que es súper interesante, a raíz precisamente no sé si mencionaste lo del TICNIS hoy, no, bueno, lo mencionaste, pero a raíz del conflicto del TICNIS, en donde los magistrados exhortan al Estado, ¿no?, a dialogar con los pueblos indígenas como interlocutores políticos. Esto es una cuestión sin precedentes del siglo XXI, porque ya la asimilación y la integración no se conciben, digamos, ¿no? Sería interesante ver en qué va a terminar lo del TICNIS. En este momento se zanjó la discusión, pero digamos que sería interesante ver si el Estado da ese paso de tener una interlocución seria con otra comunidad política, digamos, ¿no?, que es igual en derechos, que es igual en dignidad, y eso es lo que dice su constitución, ¿no? Y que es parte del país, o sea, que es parte del Estado-Nación, de la unidad, de esa unidad política, no es un país distinto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que al final el derecho es una cosa, bueno, nos movemos con contradicciones. Ya la presentación de Iván nos manifestaba muy honestamente cuáles han sido las contradicciones que ellos han encontrado en el camino, ¿no? Pablo también nos hablaba de esta contradicción, que al final yo creo que es la contradicción más importante, la libre determinación y la soberanía del Estado. Y eso es el derecho al final. El derecho es un balance de fuerzas, es un campo de lucha, ¿no? Y lo que nos dice el derecho es que al final, en este momento, por lo menos con relación a la consulta, nos da con una mano lo que nos quita con la otra. Por un lado, reconoce un derecho a la libre determinación, que, como ya dije, es la facultad de determinar su propio modelo de desarrollo, de determinar su condición política, mientras con la otra mano lo que nos da es un derecho a la consulta y al consentimiento, siempre y cuando aceptemos felices y contentos las regalías que las multinacionales van a ganar, porque el disenso es imposible. Esa contradicción, digamos, es súper importante tenerla en cuenta, no olvidarla a la hora de, no sé si en Guatemala en algún momento se llegara a discutir una ley, pero tenerla súper presente, porque no es tan sencillo. Ya Iván nos ha contado cómo fue el proceso también, que es la política al final lo que determina, digamos, ¿no?, cuál el texto final de una ley, y qué tan progresista va a ser para los derechos ya reconocidos en el derecho internacional, o qué tan retrógrada va a ser la ley, ¿no? En el caso de Guatemala, digamos que al afirmar que el Estado tiene la última palabra, existe un refuerzo del histórico conflicto del Estado centralista con las autonomías municipales. En nuestro país, digamos que no hay autonomías indígenas, ni hay regiones, ni nada de esto, y bueno, lo que existe es un principio constitucional de autonomía municipal.
cuando se dice que el Estado tiene la última palabra, por ejemplo, el fallo de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Zipacapa, que decía las consultas son legítimas, no son legales, pero son legítimas. Sin embargo, una decisión de una municipalidad no puede estar por encima del Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los recursos en el subsuelo son propiedad del Estado. Y ahí hay una clara interpretación del Estado como el gobierno central. Los gobiernos locales pareciera entonces que no son parte del Estado, y eso también es otro desafío, digamos, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo, por ejemplo, por Estado? ¿Quiénes integran el Estado? Y por lo tanto, ¿qué sería derivado de esa concepción? ¿De quién es el bien común? ¿Para quién es el bien común? ¿De quién es el interés nacional? ¿Es general? ¿No es general? Todas esas preguntas también es importante tenerlas en cuenta. En el caso nuestro, y casi en todos los casos, y como Iván ya lo dijo, los gobiernos se han excusado diciendo que no tienen leyes, pero bueno, hay 4 razones por las cuales no hay excusa para que, aunque no tengamos una ley, no se celebren consultas. La primera es que el convenio 169 es una norma autoejecutable y por lo tanto es parte del derecho interno en las autoridades, es exigible ante las autoridades. En segundo lugar, las comunidades indígenas cuentan con procedimientos, costumbres, sistemas institucionales propios que llenan ese vacío famoso de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que según el Estado no las dice el convenio 169 así deletreadita. En tercer lugar, los Estados no pueden incumplir sus obligaciones internacionales invocando su derecho interno, y esto lo dice el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es como la piedra angular del derecho internacional, y la Asamblea de Naciones Unidas es parte de este convenio. Y en cuarto lugar, la falta de reglamentación no es excusa para incumplir los convenios. Este es un estándar que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ir cerrando, me gustaría decir que en la eventualidad de que en Guatemala se discutiera una ley, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, y para comenzar son los estándares que existen en el derecho internacional como mínimos, no como máximos, ¿no? Como mínimos de lo que una ley debería incluir. Esto es, que una ley jamás debería regresar o reducir o restringir el reconocimiento y las conquistas ganadas en el plano internacional. Y en este sentido, hay 5 casos en donde el derecho internacional dice que el consentimiento es obligatorio. Esto no significa que el Estado debe detener los megaproyectos si la comunidad no consiente. ¿Cuáles son estos casos? El primero, el traslado de un pueblo, por cualquier razón, no importa, trasladar a un pueblo de su comunidad a otro territorio es imposible sin su consentimiento. Esto está en el Convenio 169, en la Declaración de ONU y en varios informes de la Comisión Interamericana. Los proyectos a gran escala, lo que decía Iván, que según la Corte Interamericana, los proyectos a gran escala sí tienen que ver con la expropiación, pero también, y sobre todo, tienen que ver con poner en riesgo y con vulnerar la vida, la salud y la integridad de las personas. La vida humana es el criterio, digamos, de los megaproyectos que, bueno, en Guatemala hay varios ejemplos, ¿no? En tercer lugar, el depósito, almacenamiento o eliminación de sustancias peligrosas o tóxicas. Esto, como Iván nos dijo, ya lo contempla la ley peruana. En cuarto lugar, las actividades militares. No es posible desarrollarlas en una comunidad indígena sin su consentimiento. Y en quinto lugar, las medidas especiales de salvaguarda. Las famosas medidas especiales de salvaguarda son aquellas que tratan de proteger a los pueblos indígenas, pero por no consultarles muchas veces resultan siendo contraproducentes, ¿no? Advertir también, digamos, de ciertos peligros, como bien Iván decía, en la política siempre, en todos estos procesos políticos existe un alto riesgo de reafirmar y de consolidar las asimetrías de poder, ¿no? El punto de partida acá tiene que ser la profunda e injusta asimetría histórica de poder que hay entre las partes. No estamos hablando de un contrato mercantil cualquiera entre partes iguales en derechos. O sea, de facto sabemos que el Estado y las multinacionales son una parte por lo general, digamos, ¿no? Y eso determina la asimetría de poder económico, político, etcétera, que hay entre las comunidades. Y eso es un criterio que hay que tener en cuenta a la hora de discutir una ley. Y por otro lado, el peligro también de encorsetar procesos sociales e históricos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de las más de 70 consultas comunitarias de buena fe, que todos sabemos que, bueno, en muchos casos han sido respaldadas por los alcaldes municipales, pero que han seguido
las formas propias de organización que ya existen, que no se inventaron para hacer la consulta, que ya vienen desde hace mucho tiempo, que son mecanismos de toma de decisión. Y que no se nos olvide la lección que nos deja la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que desgraciadamente en muchos casos lo que terminó haciendo, por no considerar a las estructuras preexistentes, bueno, la ley decía que sí, pero en la práctica lo que sucedió fue que duplicó estructuras de autoridad en muchos casos, y en el peor de los casos hubo cooptación de los partidos políticos hacia las autoridades indígenas, y por esto se resta un montón de la autonomía, de la libertad de decidir por sí mismos, ¿no? Y bueno, el tercer y último problema, ya para terminar, que hay que tener en cuenta la definición del sujeto, porque tenemos que el derecho a la consulta es de los pueblos indígenas. Y en Guatemala hay muchos casos. De hecho, el primer caso de consulta no fue una comunidad indígena. Recientemente tenemos el caso de la Puya, que no es una comunidad rigurosamente indígena según las definiciones de las leyes, que son tan encerradas, tan esencialistas a veces. Y eso hay que tener cuidado, porque no vaya a ser que por reconocer un derecho a las comunidades indígenas excluyamos también. Esto es un desafío, obviamente es un desafío, porque hay derechos específicos que por la historia colonial son de los pueblos indígenas, pero tampoco se debe dejar de pensar en otras comunidades subalternas que también están sufriendo relaciones de opresión.